se encuentra una carta suicida en un hotel derrumbado. Pero no se encontraron los cuerpos de los dos amantes que la escribieron. Para escribir un guión son muchos los caminos que conducen al infierno o a Dios. Y estos caminos generalmente tienen que ver, pues, lógicamente, con la realidad y la identificación que uno pueda tener con esta realidad. Es decir, ¿por qué un escritor puede escoger entre una nota periodística o escoger una anécdota que le platicaron sobre un acontecimiento que sucedió en el barrio, o por qué alguien prefiere tomar una biografía de un personaje importante, o por qué alguien prefiere tomar una historia que él recuerda haber soñado? ¿Sí? Porque al final de cuentas, bueno, las historias están, yo digo que en el aire, hay que tomarlas, y no necesariamente tienen que ser fundamentalmente todas tomadas como la hace casi siempre Hollywood, de una adaptación de una novela. Lógicamente que también eso es válido. Obras de teatro, una adaptación de una obra de teatro, puede ser también a través de una historia personal, ¿no? También puede ser una autobiográfica. Las ideas están en el periódico de la mañana, en las noticias de la televisión de la mañana, en el conflicto dentro de la familia, en la salida al trabajo, están en todos lados. Lo que importa siempre es saber darle a estas ideas una coherencia, hacer una historia y poder desarrollarla. Empiezo a estructurar como ideas sueltas, a veces hasta secuencias, a veces escribo una secuencia final, como digo, esta historia, el personaje va así por esto y por esto, ¿no? Y utilizo un poco los procesos del psicoanálisis, procesos que yo llevé durante un tiempo de psicoanálisis, donde generalmente eran lluvias de ideas, donde yo básicamente empezaba a veces a contar un poco qué me había pasado en ese día, y qué había leído, y qué me había sucedido, si había visto una película, si había tenido un conflicto con mi esposa, o si había sido un día feliz. Y esas cosas las iba como desarrollando en el psicoanálisis. Luego las apuntaba. Generalmente me gusta mucho a mí apuntar cosas que me suceden, cosas que veo. Y recorto muchos periódicos. Generalmente recorto muchísimos periódicos donde voy construyendo el esqueleto de la historia, donde notas que sean como importantes para mí, retomando un poco la historia que estoy contando. ¿Qué es lo que llevaría a dos suicidas convencidos a retirar su promesa? El anagnórisis se toma desde la poética aristotélica como el reconocimiento, sería una traducción literal y que es correcta, creo yo. ¿Qué quiere decir con esto Aristóteles? Que uno reconoce algo o a otro personaje por una serie de elementos. Esto se da mucho en el cine y en la televisión principalmente, en la cual una persona no sabe que la otra podría ser su hermano, vamos a decir, o su padre o su madre. La telenovela está llenísimo de este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, la anagnórisis se puede dar este reconocimiento también de lo interno. Yo de repente reconozco que dentro de mí hay otra personalidad.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, es muy conocido también, ¿no? Dentro de mí está un demonio o está un ángel, ¿no? Entonces, esto también es un reconocimiento. Pero hay un reconocimiento que es el más obvio, el que más se usa, que de repente es al otro personaje. Bien, también puede ser una idea. ¿De qué manera yo puedo acceder a este reconocimiento? De varias. Aristóteles cita aproximadamente 6 o 7 por ahí en su poética, entre las cuales está, por ejemplo, un medallón, por decir algo, ¿no? Un collar, dice él, si no recuerdo mal. También está una cicatriz. El caso de la cicatriz, por ejemplo, lo vemos en la Odisea, cuando Odiseo o Ulises llega a Ítaca, se encuentra con su nodriza. Todos los demás no lo han reconocido. Ha pasado 10 años luchando y ha tardado 10 años más o menos en regresar. Entonces, después de 20 años no lo reconocen sus sirvientes, excepto su nodriza, que cuando le lleva algo para que se refresque, le ve una cicatriz. Aquí hay una clásica anagnórisis dentro de la épica. Bien, también puede ser obviamente por una carta, puede ser por varias situaciones, ¿no? Pero es el reconocimiento de mi interior o de mi exterior de otros personajes. La catarsis es la purificación. La catarsis es aquel elemento que se daba cuando las tragedias griegas, vamos a decir lo siguiente antes, la tragedia griega era un hecho que se daba pocas veces al año, no era ir al teatro todos los fines de semana como lo hacemos actualmente, y en este hecho, cuando sucedía, era para purificar las emociones, los afectos, decían, los sentimientos. Bien, toda obra, digamos, aristotélica, que así le llamamos, del cual se han tomado todos los guiones posteriores, toda la manera de hacer posteriormente el teatro, hay que decir que principalmente se hablaba de una presentación, o sea, del problema, por llamarle de alguna manera, de la situación, un desarrollo de este y un desenlace. Bien, esto es lo que se ha utilizado, excepto en la época isabelina, principalmente en que Shakespeare toma 5 actos. Hace 5 actos, las obras de Shakespeare suelen ser un poco más extensas por esto, pero no menos rica, por supuesto, ¿no? Entonces, Shakespeare, que conocía muy bien la teoría de los griegos, sabía perfectamente que teníamos que tener estos 3 elementos, y él los puso en 5, pero son similares. Después, presento el asunto, lo desarrollo y lo concluyo. Dentro de esta conclusión existe el clímax, que es el momento más alto emocionalmente e intelectualmente en muchos casos, en lo cual tengo que resolver el problema o la situación que planteé acá al principio. Entonces, su idea es que ahí se resuelva por completo la situación. Después de ahí, existe un proceso pequeño, ¿no?, para terminar, en el cual voy a ver a mis personajes si han sobrevivido. En el caso de la tragedia, pocas veces pasaba así. Pasa con Edipo Rey. Edipo Rey no muere en la primera obra, queda ciego, como sabemos, y ese es su castigo para que se haga después Edipo en Colono. Entonces, en ese punto culminante de clímax, se tiene que resolver. Si queda vivo, digo, entonces el personaje tiene que estar un poco más en escena, en lo cual se vea su cambio, porque el personaje tuvo que haber cambiado durante este proceso. A final de cuentas, la tragedia griega lo que nos enseña todavía, porque se sigue leyendo después de 2000 y tantos años, lo que nos enseña, pues, es el comportamiento del ser humano. ¿Cómo vamos? He decidido que mi guión lo voy a hacer sobre el terremoto del 85. Porque creo que es un momento doloroso para la historia de México. Y dime algo. ¿Vas a utilizar la nación como personaje? No. No. De hecho, encontré una nota sobre una carta suicida que se encontró en esa época en los escombros. A ver. Ay. Unos amantes rentaron un cuarto de hotel para suicidarse. Vino el terremoto, se cayó el hotel y tiempo después encontraron la carta, pero no los cuerpos.
Oye, esa es una anécdota maravillosa. Mira, Tiene carnita para masticar. Sí, pero ¿sabes qué? A ver. Hay que convertirla en historia. Lo que me llama la atención descubrir es saber qué fue lo que llevó a estas personas a destruir su promesa. Ahí tienes una muy buena anécdota. ¿Ya lo has pensado en esta historia? No lo había pensado. ¿No? ¿Qué tal si el derrumbe del edificio es el derrumbe del amor? La obra que llamaríamos hoy teatral, la tragedia principalmente, se encargaba de que el pueblo, no solamente era público porque participaba, lograra ver los errores que se cometían en la tragedia, que podían ser errores con relación a los dioses o con relación a los humanos para que no se cometieran. Entonces era una purificación. ¿Por qué era esta purificación? Porque de repente sentían que ellos habían cometido un error. Hay que decir, por ejemplo, que en el caso de Edipo Rey, Sófocles, cuando pone esta obra, no es un asunto, digamos, como se utilizaría un tanto banal en algunas ocasiones ahora. Era un asunto que entre algunas tribus existía este tipo de relaciones entre padres e hijos, y la consecuencia que podía surgir de ahí era obviamente que los hijos tuvieran retraso mental, ¿no? Entonces, esta es una de las posibilidades, una de las tesis que se manejan para que se hiciera este tipo de tragedias en la cual se diera a conocer al pueblo, ¿no?, errores trágicos, se llamaban, para que no siguieran repitiéndose. Luego entonces la idea era pues ir a purificar las emociones que estaban mal. Era una especie de confesión no hecha, sino a través de los personajes, como se sigue haciendo todavía. La gente va al cine y llora cuando entra en esta relación con los personajes, porque es algo que le toca a su fibra íntima. Es increíble ver el parentesco de las cosas creadas por el hombre y las cosas del hombre mismo. El amor y una estructura arquitectónica. Ambos podrían parecer resistentes. Pero ambos son tan frágiles que el más mínimo descuido los derrumba.